Amén. Hemos aprendido que en el Antiguo Testamento We have learned that in the Old Testament, Israel fue dividido en dos naciones. Israel was divided in two nations. Muchos no conocen la historia, Many don't know the story the history, de que Israel fue dividido en dos reinos. that Israel was divided in two kingdoms, El reino del norte the kingdom of the north y el reino del sur. and the kingdom of the south. El reino del norte fue tomado en cautividad por el imperio de Asiria. The kingdom of the north was taken captive by Syria, Asiria. Y el reino del sur and the kingdom of the south fue llevado en cautividad por el reino de Babilonia. was taken captive by the Babylon. Amén. Una vez más, para Once again. fluir, so we can flow. El reino del norte fue llevado en cautividad por Siria. The kingdom of the north was taken captive by Syria, Y el reino del sur fue llevado en cautividad por Babilonia. and the kingdom of the north was taken captive by Babylon. The kingdom of the south was taken in captivity by Babylon. Amén. Vino un rey A king came porque Dios había soltado una palabra sobre el reino del sur. because the Lord had already released a word over the kingdom of the south Amén. Por el medio de los profetas. through the prophets. Y el profeta Jeremías And the prophet Jeremiah, es el que escribe la profecía he's the one that writes the que prophecy iban a durar en cautividad por 70 años. that they were going to be in captivity for 70 years, For 70 years. Amén. Y luego que iban a regresar a casa. and then that they were going to come back home. Y eso se cumplió. And that has been Dios fulfilled. trató con el corazón del rey de Babilonia, God dealt with the heart of Babylon, the king of Babylon, y el rey permitió que el reino del sur regresara a Israel. and the kingdom of the south allowed the kingdom to go back to the Amen. north. Did I say that right? Am I saying that wrong? Yeah, you said it wrong. The king of Babylon The king of allowed for Babylon. the kingdom of the south, Israel, to return back to Israel. Amen. Y nomás eran dos tribus, And there was only two tribes, el tribu de Judá the tribe of Judah y el tribu de Benjamín. and the tribe of Benjamin. Fueron los únicos que regresaron a Israel. They were the only ones that returned back to Israel. Por eso el día de hoy That's why the day of today, se conocen como los judíos, they are known as Jews, porque son de la tribu de Judá. because they're of the tribe of Judah. Pero no es Israel completo. But that's not Israel complete. Todavía sucede o todavía falta que el reino del norte It still needs that the kingdom of the north regrese a Israel. returns back to Israel. Ahora ha habido pocos que han regresado, And so now there's only been a few that has returned pero back. no todo Israel está completo. But not all of Israel is complete. Cuando la Biblia habla del reino del norte, When the Bible speaks of the kingdom of the north, lo refiere como Jacob, he refers to it like Jacob, lo refiere como Efraín like Ephraim, o lo refiere como Israel. or he refers to it as Israel. Amén. Por eso es muy importante. That's why it's very important Si uno no conoce la historia de Israel, that if one doesn't know the story of Israel, cuando uno lea las escrituras va a malentender ciertas escrituras. when one reads the scripture, they will misinterpret certain scriptures. They will misunderstand certain scriptures. Por ejemplo, For example, cuando la escritura habla de Judá y de Israel, so when the word speaks of Judah and Israel, cuando la palabra menciona Judá y Israel, when the Bible mentions Israel and Judah, se está refiriendo al reino del norte y al reino del sur. it's referring to the kingdom of the north and the kingdom of the south. Cuando la palabra de Dios menciona a Jacob So when the word mentions Jacob y Judá, and Judah, se está refiriendo al reino del norte y al reino del sur. it's referring to the kingdom of the north and the kingdom of the south. Cuando la palabra menciona Efraín, So when the word mentions Ephraim, está refiriendo al reino del norte. it's speaking of the kingdom of the north. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, And so now when we go to the New Testament, algo sucede, something happens. porque Dios suelta una palabra Because God releases a word por medio de los profetas también, through the prophets also, hablando del reino del norte. speaking of the kingdom of the north, Efraín, Ephraim.
los 10 tribus the de 10 Israel tribes of Israel que fueron llevados that were taken para el norte. to the north. En el Nuevo Testamento In the New Testament, ahora se refiere al reino del norte como las ovejas perdidas. now it refers to the lost sheep Amen. in the New Testament. Amen. In the New Testament, the kingdom of the north is now referred to as the lost sheep. So when the Bible in the New Testament mentions the lost sheep, is referring to the northern kingdom. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de las ovejas perdidas, se está refiriendo al reino del norte. Amén. También habla de las naciones. It also speaks of the nation. También se refiere al reino del It norte. also refers to the kingdom of the north. También el reino del norte se mezclea con los gentiles, The kingdom of the north also mixes in with, Gentiles, y ahí es donde comienza el evangelio de Cristo. and that's where the gospel of Christ begins to be birthed. Acuérdase lo que él declara en el libro de Mateo. Remember what he declares in the book of Matthew. Yo vine para buscar lo que se había perdido. I came to look for what was lost. I came to search for what was lost. Vine a buscar lo que estaba perdido. Y luego declara lo que está perdido. Then he declares what was lost. Las ovejas perdidas The de lost Israel. sheep, the lost sheep of Israel. Se está refiriendo a las 10 tribus. He's referring to the 10 tribes. Ahora, And so esto es now, lo maravilloso de Dios. and this is the beauty of God. ¿Por qué Dios o Cristo Why God menciona a las Christ ovejas perdidas? Mentions the lost sheep. Hemos aprendido esto, so quiero preguntar a ver para si saben. We have learned this, so I ¿Por wanna qué ask, Cristo why does Christ menciona las ovejas perdidas? Que solamente para las ovejas perdidas. mentions the lost sheep? Only for the lost sheep. ¿Por qué? Why? ¿Por qué pensamos o por qué piensa usted que Cristo solamente lo menciona? Solamente vino por las ovejas perdidas de Israel. Why does Christ only mention it that he's come for the lost sheep? Sí, pero hay más. Ya en the right area, están en la área correcta, pero hay algo importante. ¿Por qué es solamente Israel? No. Hay algo que Dios There's hace something con that Israel. God does with Israel. Covenant, pacto. Pacto. Amen. So Dios hace pacto con Israel So God makes a covenant with y Israel. nadie más, And no one else. con nadie más, With no one else. con ninguna religión, With no religion. ni con otra nación, una no other denominación, nation, no denomination. solamente con Israel. Just with Israel. Ahora, And so now, si alguien decide if one decides de entrar al pacto, to enter the covenant, tiene que entrar a Israel, they have to enter into Israel, a la nación, into the nation, el pueblo de Dios. the kingdom of, or the people of God. Porque Dios solamente tiene un pueblo, Because God only has one people, one nation, one kingdom, un reino. Y él viene a rescatar, a cumplir Israel, a traerlos todos. And he comes to fulfill and to gather all of them. Ahora, And so now, cuando Israel salió de Egipto, when Israel comes out of Egypt, solamente Israel salió de Egipto. did Israel only come out of Egypt? Es una pregunta que That's a estoy question. preguntando. No. ¿Quién más salió con Israel de Egipto? Who else came out with them? Egipcios también. Some of the Egyptians ¿Por qué also salieron came out. los egipcios con Israel? Why did the Egyptians come out with Israel? They saw his greatness. Porque miraron la mano de Dios Because they saw the hand sobre of God Israel. over Israel. Y eso tocó el corazón de los egipcios And that touched the heart of the Egyptians. para ellos decidir, For them to yo quiero decide, servir al Dios de I Israel. want to serve the God of Israel. Y es lo que sucede todavía el día de And hoy. that's what happens in the day of today. Cuando nosotros somos la sal y la luz del When mundo, we are the salt and the light of the world, las almas deben de decir, the souls ought to say, porque Dios se mueve sobre la vida de aquellos. because God moves in their heart.
Dios se mueve sobre la vida de aquellos. God moves in the heart of those God moves upon the hearts of those que tienen pacto con Él. that have a covenant with Him. Ahora, esto lo tengo que aclarar. So now I have to clear this up. Clarify this, amen. Porque hay una esencia de Dios que se llama misericordia, Because there's a essence of God called mercy. Y muchos And many malentienden la misericordia de Dios misinterpret the mercy of God con el apoyo de Dios, with the support of God. okay. Amen. Amen. Say that. Muchos han malentendido la misericordia de Dios. Many have misunderstood the mercy of God. Muchos reciben la misericordia y piensan que es el apoyo de Dios Many receive the mercy of God and think it's the support of God de la vida que están viviendo. of the life that they're living. Y eso es un engaño muy fuerte en estos And tiempos. that is a deceivement in this time. That is strong, especialmente dentro de los ministerios. Especially in the ministry. Por eso los profetas escriben That's why the prophets write de todo lo que tú guardas, that everything you guard, sobre todo lo que tú guardas, above all that you guard, guarda tu corazón, guard your heart. porque de ahí nosotros vamos a hacer decisiones. Because from there we're going to make decisions. ¿Y qué es el corazón de nosotros? And what is our heart? Nuestra voluntad. Our will. Nuestra voluntad es nuestro corazón. Our will is our heart. Donde está nuestra fe Where our faith es nuestro corazón. is our heart. ¿Cuántos dicen amén? So ahora llegamos al libro de Romanos capítulo 5. So now we go to the book of Romans 5. Libro de Romanos capítulo 5. Vamos a seguir con el estudio. Romans 5, De las and we're ovejas going to continue perdidas. with the study of the lost sheep. Amén. Cuando habla de la dispersión, When it speaks of the disbursement, dispersion, se está refiriendo a las ovejas perdidas. it's referring to the lost sheep. Y Pablo y Pedro hablan de las ovejas perdidas. Paul and Peter speaks of the lost sheep. Cristo, Christ, los apóstoles, the apostles, todos mencionan all of them mention el reino del norte. the kingdom of the north. Pero si uno no conoce la historia, But if one doesn't know the story, history, no vamos a entender las escrituras. we're not going to understand the scripture. Amén. Mira lo que Pablo escribe aquí en el capítulo 5, comenzando en versículo 8. Look what Paul writes in verse 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Esto es algo muy poderoso. This is something very powerful. Hay una parte de la escritura There's a part in the scripture que hay una pausa that there's a pause, y luego menciona la condición en cual nosotros estábamos, and then it mentions the condition that we're in, de which we were in, y por qué murió. and why he died. Amén. ¿Qué es lo que menciona aquí? What is it that he mentions here? En cuando nosotros éramos pecadores. And while we were still sinners, Ahora, and so now, cuando la palabra de Dios se refiere a un pecador, when the word of God refers to a sinner, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? what is it that that person is doing? ¿Qué es lo que un pecador hace? What is it that a sinner does? De acuerdo a la Biblia, no la religión. According to the Bible, not religion. Disobeying Torah, Amen. desobedeciendo los mandamientos de Dios, Amen. desobedeciendo la palabra de Dios. So aquí
Versículo 8 dice, here, verse 8 Dios says, demuestra amor, God demonstrates his own love. aun cuando uno está desobedeciendo Torah, Even though they're disobeying Torah, aun cuando están desobedeciendo mandamientos, even though they're disobeying Él commandments, todavía va a morir. he will still die. Acuérdase, el reino del norte Remember, the kingdom of the north estaba en rebeldía. was in rebellion. No querían regresar sus corazones hacia Dios. They did not want to turn their hearts back to God. Por lo tanto, Dios le da un decreto de divorcio. Therefore, God gives them a decree of divorce. Pero todavía But still, está en el corazón de Dios. they are in the heart of God It's still in the heart of God de restaurar a la nación de to Israel. restore the heart of the. Y aquí viene el misterio, And here comes the mystery, donde Pablo les está escribiendo al reino del norte, where Paul is writing to the kingdom of the north, donde todavía sigue Dios hablando por medio de los hombres, where God continues to speak through the men, para hablarle a las ovejas to perdidas. speak to the lost sheep. Y es lo que Dios está haciendo aún en este momento, And that's what God is doing in this por moment, medio de mi voz, through my voice. de Dios entregando una palabra a las almas That God is releasing a word to the que se souls encuentran en rebeldía, that find themselves in que hay rebellion. restauración para nuestras That vidas, there'll be restoration in hay our lives. sanidad para nuestras That vidas, there's healing for our lives. hay oportunidad de nosotros entrar There's opportunity for us to enter una vez más once again en el shalom, en el descanso de Dios, in the shalom and the rest of God, aun cuando éramos pecadores. even when we were still sinners. Cristo murió Christ died para rescatar a las ovejas perdidas. to rescue the lost sheep. Vamos a seguir. Let us continue. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Much more than having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Ok, ¿de qué vamos a ser salvos? Aquí hay otro punto muy Here's importante. another point very important. By what are we going to be saved by? ¿Qué dice la escritura? What does the scripture say? De la ira, from the From wrath. the wrath. De eso vamos a ser salvos. That's what we're going to be saved from. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, When one accepts Christ as Savior, no somos salvos del infierno. we're not saved from hell, Porque Él no decide de mandarlos al infierno. because He doesn't decide to send us to hell. Nosotros decidimos de ir al infierno. We decide to go to hell. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, But when we receive Christ as Savior, no nos salva del infierno. He doesn't save us from the furnace. From hell. Amen. Let's flow with this. Nos salva de la ira de Dios. He saves us from the wrath of God. Otra vez. Once again, Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, when we receive Christ as Savior, no nos salva del infierno. He doesn't save us from hell. Nos salva de la ira de He Dios. saves us from the wrath of God. Ahora, si hay un infierno, no estoy diciendo que no lo hay. And so now there is a hell. I'm not saying that there isn't. Pero Dios no manda a nadie al infierno. But God doesn't send anybody to hell. Nosotros uno decide de ir al infierno. One decides to go Cuando rechaza when they reject la gracia de Dios. the grace of God. ¿Por qué va a ir Esto es muy importante. This is very important. Si hay una ira en el futuro de Dios, if there is a wrath of God in the future, why would there be a wrath? If there's grace that does away with everything, si hay gracia que deshace todo, si hay gracia que deshace todo, ¿por qué una ira? If there's grace that does away with everything, why would there be wrath? There's wrath because there's still a law that needs to be obeyed. Hay ira porque todavía hay una ley que se tiene que obedecer y todavía hay muchos que la están rechazando, and there's still so many that are still refusing Torah. There are so many refusing commandments. There's so many refusing Old Testament. Hay muchos
todavía deshaciendo el Antiguo Testamento. Y Dios dice, esa es mi palabra. God says, that is my word. Cristo mismo lo dice. Christ himself says it. Cielo y tierra pasará, Heaven and earth shall pass, pero mi Torah, but my Torah sí, es para siempre, is es eterno. forever, is eternal. Y muchos no lo han entendido. And many have not understood it. Cristo estaba en contra de la religión, Christ was against religion porque el reino del sur, because the kingdom of the south, para no quebrar la Torah, to not break Torah, ellos comenzaron a añadir mandamientos they begin to add commandments a la palabra, to the word. que eso en sí mismo That within itself, es en contra de la Torah. it's against Torah. La Torah dice, The Torah says, no le vas a añadir you will not add y no le vas a and quitar. you will not take Y away. tenemos el reino del norte, And we have the kingdom of the north que le está quitando la palabra de Dios. that is taking away from the Y word. tenemos al reino del sur, We have the kingdom of the south que le está añadiendo mandamientos. that is adding commandments. Y Cristo está en contra de los dos. And Christ is against both. Y Él quiere restaurar. And he wants to restore. Por eso cuando se encontraba con los fariseos, That's why when he found himself with the Pharisees, no era el argumento o la discusión no era entre la Torah. the argument wasn't within Or the Torah. discussion wasn't within Torah. It was against the commandments that they added to Torah. Eran los mandamientos que ellos añadieron a la Torah, que se llama el Talmud, which is the Talmud. Yeah. Por eso Pablo, That's why Paul, cuando los gentiles, the Gentiles, cuando reciben a Cristo como when Salvador, they receive Christ as los Savior, comienzan a discipular. they begin to disciple. Ellos comienzan a aprender Torah. They begin to learn Torah. Y los judíos, And the Jews los judaizantes, the Judaizers, que le añadieron mandamientos, that added commandments, les querían regresar a su religión. they wanted them to go back to their Y religion. Pablo les está diciendo And Paul is telling them en el libro de in Gálatas, the book of Galatians, no regresen al yugo de la do esclavitud. not return back to the yoke of slavery. No está hablando de la Torah, It's not speaking of Torah. está hablando de los mandamientos de la It's religión. speaking of the commandments of religion. Yeah. Eso es muy importante de conocer, That's very important to porque la understand. religión el día de hoy, Because the religion of today, cuando se trata del libro de when it Gálatas, speaks of the book of Galatians, todos dicen all of them say que esa carta está en contra de la Torah, that that letter is against Torah, cuando es lo contrario, when it's the opposite. está en favor de la Torah It's in favor of y en Torah contra de toda religión. and against all religion. La religión nos confunde, The religion confuses us. It confuses people. Mira lo que dice el versículo 10. Look what verse 10 says. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. That is powerful. For if we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son. Una persona A person en desobediente a su palabra in disobedience to his word, es enemigo de Dios. he's an enemy to the Lord. ¿Desobediente a qué? Disobedient to what? A su palabra. To his word. Siempre se va a regresar a su palabra, It will always return back to his word, a su pacto. to his covenant. So, cuando uno no entiende el pacto de Dios, So when one doesn't understand the covenant of God, esa persona corre el riesgo de ser enemigo de Dios. that person runs the risk of being an enemy to Pablo dice, Paul says, yo no supiera lo que era pecado I would have known what sin was si no me hubiera dicho la Torah. if the Torah wouldn't told me. Si una persona no sigue Torah, If a person doesn't follow Torah, esa persona no sabe lo que es pecado that person doesn't know what sin y is. vive una vida de And ignorancia. they live a life of Y ignorance. por eso el profeta José And dice, that's why Prophet Hosea says, mi pueblo perece my people perish por falta de for conocimiento. lack of knowledge. ¿Conocimiento de qué? Knowledge of what? De la palabra de Dios. Of the Torah, Siempre the word se of va a regresar a la palabra de God. Dios. Always return back to the word of God. Cristo le dice a los discípulos, Christ tells the disciples, aquellos que están aceptando su evangelio, those that are accepting his gospel,
si en verdad me amas, if you truly love me, guarda mis mandamientos. keep my commandments. ¿Cuáles mandamientos? What commandments? ¿Qué era lo que existía? What existed? ¿Qué libro predicaba? ¿De cuál libro predicaba Cristo? What book did Christ preached from. Los discípulos, ¿cuál libro usaron para the predicar? disciples, what book did they preach from? La Torá, el Tanakh. Wow. What religion says, don't read the Old Testament. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. We will be saved through his life. From what? From the wrath. ¿De qué? De la ira. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Yeshua, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. ¿Qué significa la palabra reconciliación? What does the word reconciliation mean? To come back To to. put together. So, to bring back together. So that means that at one point they were together. Amen. Eso es muy importante. That's very important, Porque cuando Israel salió de Egipto, because when Israel left Egypt, Dios hizo pacto con Israel. God made a covenant with Israel. Israel se rebeló, Israel was rebelled, rebelled. se dividieron They divided, y el reino del norte siguieron en rebeldía. and the kingdom of the north continued being rebellious. Y Dios les entregó divorcio. And God gave them a divorce letter. Pero todavía en su corazón quería rescatar. But still in his heart, he wanted to rescue them. Y de acuerdo a la Torá, And according to Torah, la esposa no puede regresar. the wife cannot return Solamente que alguien muere. unless someone dies. The husband dies. The husband dies. Y cuando Cristo, Dios, se reviste en carne, And when Christ dresses himself in flesh, desciende a la tierra he comes to this earth y Él muere en el madero. and he dies on the cross. Es el acto de amor And that's the act of love, para regresar to return a las ovejas perdidas, the lost sheep, el reino del the norte, kingdom of the north, reconciliar to reconcile una vez más hacia Él. once again to him. Si uno no conoce la historia de Israel, If one doesn't know the story of Israel, no vas a entender lo que Pablo está escribiendo aquí. you're not going to understand what Paul is writing. Está hablando de reconciliación He's speaking reconciliation de las ovejas of perdidas. the lost sheep. Le está diciendo And he's telling los gentiles, the que Gentiles son las ovejas perdidas, that are the lost sheep, a reconciliación. reconciliation. There is reconciliation. Don't listen to religion. No le escuches a la religión. La religión los apartaba. The religion separated them. ¿No eres judío? You're not Jew, Entonces no puedes entrar a la sinagoga. then you can't enter in the synagogue. ¿Quieres entrar a la sinagoga? You want to come into the Te tienes synagogue? que circuncisar. You need to circumcise. Y aún cuando haces eso, And even when you do that, hay una pared there's a wall que no puedes cruzar. that you cannot cross. Religion. Vamos a Colosenses Let's go to Colossians 1:20. 1:20. Todavía Pablo en otra carta, Still, Paul, in another letter, primero aquí en los Romanos, first the Romans, here, ahora en los in Colosenses, here in Colossians, también les escribe de la reconciliación, he also writes of the reconciliation, la oportunidad of the opportunity de lo que Cristo hizo en el of madero, what Christ did at the cross. para lo que se había perdido, Because of what was lost, ahora puede regresar. now is able to return. Y por medio de Él, And through him,
Yeshua. Yeshua. Reconciliar consigo todas las cosas. To reconcile all things to himself. Ok. Reconcile all things. Reconcile all things to himself by him. Reconciliar todas cosas. ¿Se acuerda que en Deuteronomio, Do you remember in Deuteronomy donde habla de las bendiciones, where it speaks of blessings? serás bendecido en tu entrada You will be blessed in your coming in y tu salida? and your going out. Estás bendecido en el campo You're blessed out y en la ciudad. in the fields and in the city. Tú eres cabeza You are the head y tú no eres and cola. you're not the tail. ¿A quién les está hablando? Who is he speaking to? A las ovejas The perdidas, lost sheep, a Israel, to Israel, el pacto the covenant. y todas estas cosas. And all these things. Así que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Whether things on earth or things on heaven, in heaven, having made peace through the blood of the cross. Pablo está ministrando el ministerio de la reconciliación. Paul is ministering the reconciliation. Que el reino del norte puede regresar The kingdom of the north can y ser unidos una vez más con el reino del sur. once again with the kingdom of the south. Pero el reino del sur está batallando de aceptar el reino del The norte. kingdom of the south is struggling to receive the kingdom of the north Porque ellos le añadieron because they added a la Torah to Torah y el reino del norte le quitaron a la Torah. and the kingdom of the north took out Torah. Remove stuff from Torah. Amen. ¿Qué es lo que la religión, especialmente en esta región, hace? What What does religion, do, especially in especially this in this region, what do? They take stuff out of the word. Toman escrituras y las sacan. Y luego, ¿qué es la excusa? What is the biggest excuse? Eso, lo que está escrito aquí. What it's written here. No, si nosotros vamos a Nueva York, por ejemplo, If we go to New York, for example, donde hay una área de judíos, when there's an area of Jews, ellos no creen, they do not believe, o ellos creen or they believe que nosotros no somos justos that we're not just de leer el Antiguo Testamento, to read Old the Testament. Para ellos, nosotros no somos dignos, for them, we're not worthy to read the New Testament Old Testament. or Old Testament, sorry. Para ellos, nosotros no somos dignos de servir a Dios o decir su nombre. For them, we're not worthy to say his name or even worship him. Todavía existe eso. That still exists. Nosotros no nos topamos con eso en esta región. We don't Run into that in yeah. this region. Pero en esta región But in this region, le quitan mucho they take out much porque se escucha. because you can hear it. Eso no es para nosotros. That is not for us. Eso es para los judíos. That's for the Jews. ¿Y qué es eso? And what is that? División. Division. Es todo lo que es. That's all that it is. Es división. It's division. Las fiestas The feasts son para los judíos, are for the Jews, pero los diezmos sí son para but nosotros. the tithes are for us. Yeah. They pick and choose. Yeah. Picking strawberries. Ay, ay, ay. Fine, stop. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Let's go to Ephesians 2. Y con esto voy a terminar con este punto. And with this, I'm going to end with this point. Ephesians chapter 2, beginning in verse 11, comenzando en versículo 11. Acuérdase Remember
Hay una batalla, hay una división entre gentiles y judíos. There's a battle, there's a division between Gentiles and Jews. No se pueden juntar. They're not able to gather. Together. Aún Pedro Even Peter, batallaba con religión. he struggled with religion. Había raíces de religión profundo en There Pedro. was deep roots of religion in Peter. Hemos hablado de esto en Gálatas. We have spoken on this in Galatians. Él estaba sentado con He gentiles. was sitting down with Gentiles. Los estaba discipulando. He was discipling them. Y luego está Pablo en el escenario. And Paul is in the scenario, Y vienen los judaizantes. and the Judaizers come in. Judaism, religion walks in the scenario. Los judíos entran al escenario. The Jews enter in the scenario. Y Pedro le tiene temor a la religión. And Peter has fear to religion. Temor de lo que van a pensar de él. Fear of what they're going to think of him. Porque ¿qué es el mandamiento de un judío? Because what is the commandment of a Jew? El mandamiento de un judío es de que no pueden hablar con un gentil. The commandment of a Jew is that they can't speak to a Gentile. So, cuando él mira la religión, So when he sees religion él se coming, levanta y se separa del gentil, he gets up and he separates from the Gentile que es en contra de la Torah. that is against Torah. Porque la Torah nos enseña Because Torah teaches us de amarnos unos a los to otros. love one another. Y era lo que Cristo les estaban discipulando a los discípulos. And that's what Christ was discipling the disciples. Nosotros le vamos a ministrar a todos. We're going to minister to everyone. Pero primero aquellos But first- perdidos, las ovejas perdidas. But first to those of the lost sheep. Y aquellos que se quieren conectar son And those bienvenidos. that want to connect are welcome. Entonces ahí donde Pablo le toma la atención a Pedro. And so now that's where Paul gets unto Peter. Les estás enseñando Torah, he says, you're teaching them Torah, pero eres un hipócrita. but you're a hypocrite Porque haces lo contrario a lo que les estás enseñando. because you do the opposite of what you're teaching. You wounded them. Because as soon as you saw religion walking, you separate yourself from them. Porque cuando miraste a la religión que entró, te separaste de ellos. Los quebrantaste, you broke them. Because you're teaching them about a God that loves them and loves everybody, but your actions is different from what you're speaking. Tus acciones son diferentes de lo que hablas. No le estaba tomando la atención porque estaba enseñando Torah. He wasn't getting onto him because he was teaching Torah. He was getting onto him because of his actions that was demonstrated against Torah. Él le estaba llamando la atención porque sus acciones eran en contra de la Torah. So había división. So there was division. Y este pasaje And this passage es también mal interpretado. is also misinterpreted. Hago una pregunta. I'm asking a question. Cuando Dios entrega la Torah, When God gives Torah, ¿es para dividir a los hombres o unir a los is hombres? it to divide men or to unite men? Para unir. ¿La Torah es para The Torah- hacer enemigos o para amar a los enemigos? Is the Torah to make enemies or to Love enemies. love enemies? Ok, sabiendo eso, Knowing that, vamos a leer ahora, let us read now comenzando en el versículo 11. in verse 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuando en la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Therefore, remember that you were once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by what is called the uncircumcision made in the flesh by hands. So eran llamados So they incircuncisados. were called uncircumcised. ¿Por qué son llamados de esa Why manera? are they called that? Porque no hay pacto con Dios. Because there's no covenant with God. Por eso cuando David entra al campo de batalla That's why when David enters the battlefield y mira a Goliat, and he sees Goliath, por eso él dice, that's why he says, ¿quién es este hombre who is this man? incircuncisado? Uncircumcised.
Está diciendo, Él es un hombre sin pacto. He's saying he is a man without covenant. Es todo lo que significa. That's all that it No signifies. no es ser parte de una religión. It's not that he's part of religion, Pero la religión but religion lo convirtió a ser parte de la religión. converts it into being part of a religion. Vamos a seguir. En aquel tiempo, And in that time, so está hablando de un tiempo, and speaking of a time, estaba sin Cristo, you were without Christ, alejados de la ciudadanía de Israel, being alienated from the commonwealth of Israel. or citizenship. Amen. You are set apart from the citizenship of Israel, de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. And strangers of the covenant of promise. Eso es muy importante, That is very important, porque todavía es el mismo problema el día de hoy. because that is still this problem of today. Muchos no entienden que cuando aceptan a Cristo, Many don't understand that when they accept Christ, entran a la ciudadanía de Israel. they enter into the citizenship. También entran en los pactos con las promesas. They also enter into the covenant with promises. Mira lo que dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Guys, I need the. Go ahead, read it. Having no hope without God in the world. Verse 12. At that time you were without Christ, being aliens or Gentiles from the commonwealth or the citizenship of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Acuérdase lo que Dios dijo de Efraín, Remember what God said of Ephraim, del reino del norte. the kingdom of the north. Tú no eres mi pueblo You're not my people, y yo no soy tu Dios. and I'm not your God. Esas son palabras terribles de escuchar. Those are terrible words to hear. Y esas palabras se van a repetir. And those words will repeat. Cristo lo dice. Christ says it. Llegará el día The day will come donde muchos vendrán delante de Él. where many will come before him, Y Él va a decir, and he will say, apartaos de mí, away from me, no los I conozco. do not know you, Hacedores de maldad. doers of lawlessness, Maldad. Hacedores de desobedientes a mi palabra. doers of lawlessness against my word. Pero Cristo, en este día hay oportunidad. In this day there's opportunity. Todavía estamos en la We reconciliación. are still in the reconciliation. Todavía estamos en la We are restauración. still in restoration. Todavía estamos a tiempo We still have time de arrepentirnos to repent y hacer recibir a Cristo como and to Salvador. receive Christ as Savior. Versículo 13 lo declara. Verse 13 declares it. Pero ahora en Cristo Yeshua, But now in Christ Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, you who once were far off habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. have been brought back near by the blood of Christ. La muerte de Cristo The death of Christ trae reconciliación brings reconciliation a aquellos que estaban sin esperanza. to those that were without hope. Porque en Él nuestra paz, Because in Him is our peace. que de ambos pueblos, Who has made both one. Right? sí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? What is Paul speaking of here? El reino del norte The kingdom of the north y el reino del sur. and the kingdom of the south. Dice de los dos, It says of the two, porque hay tanta división. because there's so much division, Ya reconciliación para el reino del norte there's reconciliation for the kingdom of the north. y el reino del sur tiene que entender esto. And the kingdom of the south needs to understand this. Pablo les está hablando a los judíos Paul is speaking to the y Jews también a los gentiles. and also the Gentiles. No debe de haber división. There should not be division. Cristo, la sangre que Él derramó, Christ, the blood that He shed, es para traer reconciliación is to bring reconciliation al reino del to the norte, kingdom of the para north, para unir a Israel una vez más. to unite Israel once again. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Pero ahora en Cristo Yeshua, But now in Christ Yeshua, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, that
and has been broken down in the middle of, wait. Verse 13. Pero ahora en Cristo Yeshua, But now in Christ Jesus, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, you who once were far off habíais sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, have been brought back near by the blood of Yeshua. porque Él es nuestra paz. For he himself is our peace. ¿La paz para qué? The peace for what? Para los dos reinos, For two kingdoms, for both of them. ¿ok? Es la paz para los dos reinos, It's the peace for both kingdoms. para unirnos. To unite them. No es paz de Shabbat, It's not peace of Shabbat. porque muchos dicen, Because many say, yo no guardo Shabbat, I don't keep Shabbat. porque Cristo es mi Shabbat. Because Christ is my Shabbat. Y eso es muy cierto, And that is very true. pero todavía hay que guardar Shabbat. But you still have to keep Shabbat. Es como decir, It's like saying, Cristo es mi pan de vida, Christ is my bread of life. pero todavía tengo que comer. But I still have to eat. Cristo es agua que sacia mi sed, Christ is water that quenches my thirst. pero todavía estoy tomando agua. And I still have to drink Es water. lo mismo. It's the same. Cristo es mi Shabbat, Christ is my pero todavía tengo que guardar Shabbat. but I still Amén. have to keep Shabbat. Ese es otro Shabbat. estudio. That's another study. Versículo 14. Verse 14. Porque Él es nuestra paz, For he himself is our que de peace, ambos pueblos hizo uno. who has made one. He has made one. Y luego mira lo que dice aquí. Derribando la pared entre medias de separación. And he has broken down the middle wall of separation. He has broken down the middle wall of separation. Versículo 15 sigue diciendo de esta pared. Verse 15 continues speaking of this wall. Aboliendo en su carne las enemistades. Having abolished in his flesh the enmity. The enmity. He has abolished the enmity. No la Torah. Not Torah. The enmity. He is destroying the wall of separation. Él está destruyendo, derribando la pared entre media de separación y abolilando en su carne la enemistad, and also abolishing in his flesh the enmity. La ley de los mandamientos. That is the law of the commandments. ¿La ley de qué? The law of what? De la religión, Of religion. no de Dios. Not of God. La religión ha separado el hombre. The religion has separated La men. ley de Dios nunca va a separar a The los law hombres. of God will never separate men. Va a ser la ley de la religión. It's going to be the law of religion. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Contained in ordinances. Las ordenanzas. The ordinances. Los judíos The Jews, tenían una pared. they had a wall. Y si un gentil cruzaba esa pared, And if a Gentile crossed that wall, la sentencia para ese gentil the sentence for that Gentile, era muerte. it was death. Esos son mandamientos Those are commandments. en cual Cristo, Pablo está diciendo, eso ya está quebrantado. It's That saying is broken, it's that is abolished. There should be no separation within us. No debe de haber división entre nosotros. Para creer en sí mismo, de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verse so, 15. having abolished the flesh, the enmity that the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself a new man from the two, this making peace. One nation, una nación, unidos una vez más Israel. Todavía no ha acontecido esto. That still hasn't happened. Todavía hay mucha división. There's still much division. There's still so much division. ¿Por qué? Why? Because religion still has deep roots in the souls of people. Porque la religión todavía tiene raíces profundas en las almas de las personas. No pueden soltar la religión. They can't let go of religion. Por eso Dios le habla a Pedro por una visión. And that's why God speaks to Peter through a vision. Que es también mal interpretado, which is also misinterpreted. Versículo 16. Verse 16.
mediante la cruz, reconciliar con Adonai, con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las and enemistades. that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Solo que Cristo destruyó en la cruz, So Christ destroyed at the cross. lo que Cristo destruyó en la What cruz, Christ destroyed at the cross no eran los mandamientos de su Torah, wasn't the commandments of Torah. eran los mandamientos de la It religión. was the commandments of religion. Él dijo, no piensas que vine a anular los mandamientos. Don't think that I came to abolish the commandments. Yo vine a cumplir. I came to fulfill. Y cumplir significa And to fulfill means traer claridad to bring clarity, para revelar to reveal, y demostrar. and to demonstrate. Cristo les dijo, Christ said, tú dices, you say, cuando un hombre tiene relaciones sexuales con otra mujer es adulterio. when a woman has, When a man has sexual relations with another woman being married, he is committing adultery. Pero yo te digo, but I tell you, si tú miras a una mujer if you see a woman y comienzas a pensar and you teniendo begin to relaciones think con esa, and having relationship with ya cometiste you've adulterio. already committed adultery. Lo que Cristo está haciendo ahí, What Christ is saying there, está cumpliendo el mandamiento, he's fulfilling the commandment. está revelando, He's revealing, está trayendo claridad he's bringing clarity de la condición de los corazones de las of the personas. condition of the hearts of people. Amén. Y ahí vamos a parar. And we're going to stop there. Mis hermanos, los amo con todo el corazón. Brothers, I love you with all my heart. Esta palabra lo expreso como lo expreso porque deseo que This aprendan. word, I express it the way I express it, so Hay I want you to mucho learn. que compartir, There's so much to share, pero hay que conocer esto but we have to know this para nosotros estar en la voluntad de Dios. for us to be in the will of God. Porque yo no quiero estar un día parado de Él, Because I delante don't de want to Él, be before Him one day y que Él me diga no te conozco. and Him say, I don't know you. Porque Pablo también habla de eso. Because Paul also speaks of that. Cuando uno obedece sus mandamientos, When one obeys His commandments, Dios nos conoce. God knows us.